Gusto de estar con ustedes nuevamente aquí en este nuevo tutorial de ordanitos varios. Gracias a los suscriptores, a todos aquellos que ven mis videos. La intención es que puedan aprender en cada video algo nuevo, algo que pueda serles de utilidad en su vida cotidiana. Es muy agradable cuando uno tiene un problema y uno mismo lo puede solucionar, porque tiene el conocimiento necesario para eso, y eso no tiene precio. Hoy vamos a hablar un poquito sobre switches, los pulsadores, los relays. Y note que la función básica de un switch es hacer que la corriente circule o no hacia donde nosotros queremos. Hay diferentes tipos de switches y pulsadores y según la función tendrá un nombre, pero básicamente el trabajo de ellos es hacer que la corriente circule o no hacia una carga. Necesitamos, por ejemplo, una fuente de voltaje que tenga un positivo y un negativo. El ejemplo que le pongo acá es corriente continua. Necesitamos una fuente de poder que contenga tanto un positivo como un negativo. Aquí tengo una carga. Esta carga es una lámpara y debe ser el mismo voltaje o cerca de la fuente. Y necesitamos un switch o un pulsador o un breaker o un relay, que es el que su función va a ser que la corriente circule y se encienda cuando yo quiero. Voy a poner a correr el programa para que ustedes vean. En este switch que está aquí arriba, que tiene dos contactos, aquí está abierto. Ustedes ven que esta lámpara está apagada, pero es porque ella necesita un negativo y lo está agarrando de acá de la fuente. Este negativo viene por aquí y llegó acá, y le hace falta para que prenda el positivo. El positivo lo agarra de por aquí, pero está abierto, no está puenteado. La corriente llega, el positivo viene de por aquí, llega acá. Cuando yo lo pulse, porque es mecánico, los switches, cuando son manuales, son switches, pero existen los mismos switches pero que se activan eléctricamente, ya tienen un nombre. Por ejemplo, este de abajo es un relay, igual tiene unos switches. Este tres contactos, tienen un común y dos puntos de salida, igual que este, pero este es manual, no se activa eléctricamente como este relay. También existen switches que pueden aguantar cierta cantidad de amperaje, y cuando supera el amperaje que pasa a través de ellos, están diseñados para que se caiga, se corte la corriente. Esos son los llamados breakers, los breakers. Hay otros switches que se activan con el calor. Esos ya se llaman switches, pero específicamente del tipo, si son hidráulicos se llaman termostatos, si son eléctricos se llaman bimetales. Los bimetales son switches, pero que se activan con la temperatura, con el calor. Están en las cocinas y así por el estilo. Vamos a ver cómo trabajan los switches y veremos un ejemplo. Ustedes ven que yo paso aquí manualmente y la corriente pasa del positivo al negativo convencionalmente y se activa esta lámpara. Yo abro aquí y se apaga. Este es un pulsador que, a diferencia del switch, solamente va a abrir o cerrar cuando yo lo tenga pulsado. Cuando lo cierre, él volverá a su estado en que fue fabricado. Este se llama normalmente cerrado, es decir, está puenteado. Sin yo tocarlo, él está pasando la corriente y este enciende. Cuando yo lo pulso, él lo que hace es abrir. Pulso y se abre el circuito. Aquí tengo otro pulsador, pero el contrario, es normalmente abierto, la corriente no pasa. Abierta normal. Aquí tengo otro switch, pero este tiene tiene tres patas, tres contactos, tiene un común. Aquí tengo otro switch, pero este es el cambio de contacto, lo hace esta bobina eléctricamente. Eso se llaman relay, y tienen la bobina, trae un voltaje de trabajo. Tengo que averiguar primero. En la leyenda aparece si trabaja con 5 voltios, trabaja con 12,
24, trabaja con 48 voltios, trabaja con 110 voltios y así por el estilo. Y el voltaje de esta bobina es eléctricamente separado de los contactos estos, que trae un común y estos contactos para que salga por aquí o por este. Voy a poner un ejemplo. Esta bobina está conectado a negativo. Cuando yo pulso acá, se activa la bobina y la bobina hace que cambie de contacto. Suelto, vuelve al contacto de arriba, que este es normalmente cerrado. Este es normalmente abierto. Cambiará cerrado cuando yo pulso acá. Y prende la lámpara de abajo. Cuando yo suelto, se conecta otra vez el de arriba. A continuación les mostraré algunos ejemplos de diferentes tipos de switches y pulsadores que podemos encontrar. Espero que este tutorial les pueda servir a la hora de hacer sus circuitos electrónicos o eléctricos. Y algo muy importante, si estamos trabajando con switches para 110 o 220, es importante que el switch siempre lo coloque por seguridad en la fase o en las fases. El neutro no es necesario, en el neutro no es necesario que hayan switch, sino en las fases, porque a la hora de trabajar yo necesito que la fase esté cortada para trabajar con seguridad. Ya eso sería en otro tutorial que se lo muestre. Aquí tenemos un modelo de relay, tienen el voltaje de trabajo 12 voltios y por aquí no se ve el amperaje. Ven, tienen varios contactos. Aquí vemos otro, este es un switch, tiene un común y las dos puntas. Puede ser que active hacia un lado o active hacia el otro, no sé si tiene punto cero. Cuando está así fijo hacia un lado quiere decir que no tiene punto cero, quiere decir que o está conectado hacia un lado o conectado hacia el otro, no tiene punto cero. Este es otro tipo de switch. Cuando uno pisa esta palanquita, él tiene en común acá, entonces normalmente así como está hay que buscar donde dice NC, normalmente cerrado, y hay que ver cuál está puenteado. Cuando yo acciono aquí cambian los contactos. Este no tiene tampoco punto cero. Este es otro tipo de switch, trae un ahora que una lamparita. En otro tutorial les muestro cómo conectar este. Este es un pulsador que aunque tiene 4 paticas, tenemos que pulsarlo e identificar cuáles son lo que hacen contacto, lo que hacen el puente de un punto al otro. Estos son pequeños, pulsos pequeños para trabajar quizás un amperio, depende del modelo y el tamaño. Este otro tipo de switch tiene 3 contactos, un común. Este es otro, este es un switch, pero como se acciona eléctricamente se llama relay. Tiene diferentes, incorporadamente tiene varios incluso switches. Tenemos que saber cuáles son los normalmente cerrados y cuáles son los normalmente abiertos. Aquí tenemos ahora otro tipo de switch llamado los breakers. Este breaker es individual. Estos son los que se accionan en caso de se accionan solo en caso que quiera pasar más amperio, que está acá señalado. Si aquí dice, por ejemplo, no veo el numerito acá, pero si este fuera, parece que es 30 amperios. Bueno, si por aquí quieren pasar 31 amperios, él se cae, porque él dilata adentro, trae una especie de bimetal breaker, pero estos de 2 polos, de 2 líneas, y se accionan con el mismo, o se prenden los dos o se apagan los dos. En cambio este es individual. Podemos encontrarlo incluso hasta de 3 polos, de 3 líneas. Relay. Este es un breaker que se accionan los dos juntos. Este es otro tipo de pulsadores. También pueden ser incluso switches. Todo depende de cómo esté construido y la función que tenga. Este otro switch que indica por dónde está apagado, que es 0, cuando se activa, o en 1.
Este son unos tipos de switches que son los que usamos en las casas para son 3 switches y trabajan con 110 voltios o 220. Estos se accionan individualmente. Aquí hay 3 switches. Aquí tenemos otros 3 switches. Esto indica que para acá se activa y para acá se corta la corriente. También hay así, pero pulsadores. Todo depende del tipo de modelo. Aquí tenemos, estos son un conjunto de 4 switches y se activan hacia arriba y hacia los números se apagan. Esto es cuestión de quitar otro tipo de switch o pulsador y así por el estilo. Espero que les sirva. Chao.